¿Alguna vez se ha preguntado qué tipo de leyes existen o por qué existen tantas leyes? Bueno, esta semana vamos a estudiar una de las leyes más principales que se encuentra en toda la Biblia. Y esta ley es una ley que ha sido malinterpretada por muchos cristianos aún hoy en día. Así es que junto con mi hermano y amigo Sergio Jacobo de la Iglesia de Caléxico, vamos a hablar un poquito para darle la introducción a la lección número 8 de esta semana. Y vamos a hablar un poco de esa ley de Dios que se refiere en específico. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy feliz sábado a cada uno de ustedes, querido hermano, querido amigo que nos está viendo por medio de YouTube. Este sábado estamos empezando la lección número 8 y junto conmigo está nuestro hermano Sergio Jacobo de la Iglesia de Caléxico. Sergio, bienvenido. ¿Cómo te encuentras este sábado? Buenos días, Salomón. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación para este repaso de la lección. Contento de estar con ustedes nuevamente. Amén. Mira, me gusta mucho esta nueva lección que vamos a empezar, Sergio. Sabes que, de hecho, pues es como que la lección de la semana pasada, pues tocó un poquito la superficie de esto y ahora esta semana, pues vamos a dedicarle toda la semana a uno de esos tres factores que se presentan en el libro de Éxodo. La lección de esta semana tiene como título La ley del pacto. Así es que, ¿qué te parece si empezamos con una oración antes de iniciar? Claro que sí. Y si nos podrías dirigir con ella, por favor. Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por la bendición, Señor, de poder estar esta mañana estudiando tu palabra. Señor, te queremos pedir que envíes tu Santo Espíritu para que nos dé palabras de sabiduría, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos hablar palabras, Señor, que vengan de ti. Ayúdanos a comprender el mensaje, Señor, y que esta mañana podamos salir regocijados, Señor, de escuchar y aprender más de ti. Bendícenos hoy y siempre, bendice a cada uno de los hermanos que esté escuchando, que tú estés con ellos también y que todo lo que hagamos, Señor, aquí sea para darte la honra y la gloria. Te lo pedimos y te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, querido amigo que nos está viendo, aquí es el momento donde le invitamos a que tome su Biblia, tome su estudio de escuela sabática, para que juntos estudiemos la introducción para la lección número 8, que como dije hace rato, ¿verdad? Tiene como título La ley del pacto. La ley del pacto es algo muy importante que durante la semana pues vamos a ir enfocándonos un poquito más en qué significa eso, porque está muy mal interpretada por algunos cristianos, ¿verdad? Y pues la lección de esta semana yo estoy seguro que nos va a ayudar a llegar al significado correcto y a lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El escritor de esta lección empieza dándole énfasis al Salmos 23, que es muy conocido por nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado ese salmo, lo escuchamos muy seguido, especialmente en funerales, ¿verdad? Pero el enfoque de esta semana se le está dando al versículo 3, que dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, ahí vemos que David declara eso cuando dice eso, que las sendas de justicia que son por las que Dios nos guía, lo hace por amor de su nombre. Así es que eso nos da la certeza de que cuando Dios nos guía, Él nunca nos va a llevar por guías que no son seguras o por guías que no son justas o por guías que no van de acuerdo a la ley de Dios. Así es que
ahí nos vamos a dar cuenta es la importancia de ese versículo en particular. ¿Qué piensas tú de los otros salmos que menciona aquí el autor, Sergio? Fíjate, el Salmo 23 en este versículo me recuerda mucho y me da la confianza. No sé si has escuchado que, pues, anteriormente se decía, cuando uno hace una promesa y da su nombre o su palabra, en este caso como referencia, o sea, valía. Sí. Ahora en estos tiempos dice Tenía que ya peso, la palabra no vale, pero antes, o sea, si alguien decía, yo te prometo que voy a hacer esto, o sea, tenías la seguridad de que eso se iba a cumplir. Entonces, me da la confianza a mí cómo Dios cumple sus promesas. Dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, él te está diciendo, como que dice, te estoy dando la mano. Aquí estamos sellando un pacto. Y pues la misma lección nos dice un poquito más adelante acerca del Salmo 119:35, donde reafirma cómo nos va a guiar Dios. Dice Salmo 119:35, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Te reafirma en dónde está esa fidelidad de Dios. Cuando nosotros cumplimos sus mandamientos, Dios es fiel para darnos una vida de felicidad. Es un resultado. El cumplir los mandamientos es un resultado que te va a dar de felicidad. Es para agradar a Dios, pero también es un beneficio propio. Exactamente. Y ahí está el detalle. Tú acabas de darle al clavo, Sergio, porque la lección nos va a mostrar exactamente eso, la importancia de esa ley y cómo esa ley, aunque muchos lo tomamos como unas cargas, en realidad no es así, es para beneficio propio. Entonces, esta semana, pues vamos a enfocarnos especialmente en esos detalles, ¿por qué? Y a raíz de eso salen varias preguntas, como la primera, elección de Israel. O sea, cuando Dios agarró en el Sinaí, Dios empieza diciéndole al pueblo de Israel, como estudiamos la semana pasada, que Él lo eligió porque Él quiso. O sea, no por ser algo mejor que todos los otros pueblos, ni porque tenían algo en especial, en particular, sino que simplemente Dios los eligió por Abraham, ¿verdad? Entonces, pero cuando Dios agarró a este pueblo y hizo el pacto en el monte del Sinaí, Él le dio esta ley a este pueblo. Pero ¿qué pasó con este pueblo? O sea, ¿qué significó la elección de Israel? Yo pienso que esta pregunta la podemos ver de dos factores. Aquí yo quiero darle el significado de que Dios les puso las leyes, ¿verdad? Como habíamos dicho que era para beneficio de ellos. Pero, ¿qué tenían que hacer el pueblo de Israel con esas leyes? O sea, Dios no los estaba obligando a que las hicieran. Sin embargo, por ese sentido, pues quisiera hacer esa pregunta. ¿Qué significó la elección de Israel? Bueno, lo dejo ahí, ¿verdad? Con ese concepto. Fíjate, como comentabas, el pacto con Israel en Sinaí era un pacto o una secuencia de el pacto que Dios había tenido con Abraham. ¿Por qué? Porque pues Abraham había engendrado a Isaac a Jacob, y Jacob pues a sus hijos y al pueblo de Israel. Entonces era una secuencia de ese pacto de obediencia. Dios le estaba, quiero imaginarme, explicando de nuevo a ese pueblo el pacto que ya había tenido con Abraham, Isaac y Jacob, que ellos habían obedecido y bueno, en la parte que les había tocado, ellos habían obedecido y habían mantenido ese pacto, pero fue como un recordatorio de cuál era el pacto.
Entonces Dios le dijo, mientras tú obedezcas, o sea, te vas a librar de muchos problemas. Encontré un comentario acerca de los pactos. Dice, de acuerdo a los términos de este pacto, si la gente desobedecía, Dios los dispersaría por todo el mundo, pero eventualmente Él restauraría a la nación. Esto nos estamos yendo un poquito más adelante, pero si ellos obedecían, iban a tener la bendición de Dios, iban a disfrutar de todo lo que Dios podía darles bajo su amparo. Entonces, ellos tenían la elección de obedecer o no obedecer, ser parte del pueblo de Dios o no. O sea, Dios les está ofreciendo ser el pueblo elegido, ser el pueblo de Dios. Entonces, lo mismo pasa con nosotros ahora. Dios nos ofrece, queremos ser el Israel moderno, o queremos seguir nuestro propio camino. Si quieres la bendición de Dios o quieres seguir dependiendo de tu suerte, podemos decir. ¿Por qué? Porque con Dios no echamos suerte. Con Dios vamos a la segura. Como te decía hace rato, cuando Dios da una promesa, es su palabra, y su palabra vale. Su palabra vale. Sabes que en el concepto, lo que acabas de decir, pues contesta la otra pregunta también. ¿Qué paralelismo hay entre la elección de Israel y la nuestra? Porque caemos en el mismo lado. O sea, Dios mantuvo su contrato, por decirlo así, su parte del pacto, porque Él le dio esa promesa a Abraham. Entonces, como Él le dio esa promesa a Abraham, el pueblo de Israel, por ende, era parte de esa promesa. Pero tenían ellos algo que hacer, y era elegir. Dios no los iba a obligar. Lo mismo nosotros, cuando decimos que nos hacemos cristianos o nuestros padres son cristianos, solamente porque nuestros padres o nuestros abuelos fueron cristianos, no nos hace cristianos. Exacto. O no nos da el derecho. Tenemos que tomar una elección, tenemos que elegir de la misma manera, exactamente. Entonces, en ese concepto, ¿qué importancia tenía la ley en el pacto? Y ese punto que mencionas tú, me gusta mucho, porque sí es cierto. O sea, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios no depende de nuestros padres. Nuestros padres tal vez nos enseñan. Me recuerda mucho a un comentario que hacía Pastor Guillén siempre con sus hijos. Cuando nuestros hijos están pequeños, ellos tienen una fe prestada. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos enseñando. Pero llega el momento en el que ellos tienen que decidir qué es lo que van a hacer. ¿Van a seguir el pacto de Dios o van a seguir por su propio camino? Entonces, pues es importante, porque cuando nosotros decimos aceptar a Dios o creer en Dios, viene la respuesta a esta pregunta: ¿qué importancia tiene la ley en el pacto? Cuando nosotros aceptamos realmente estar bajo el amparo de Dios, entonces eso nos hace que nosotros actuemos de manera diferente, que nosotros vivamos conforme a lo que Dios nos pide. No es porque gracias a eso nosotros vamos a obtener la salvación o la gracia de Dios. La gracia de Dios está aquí, y Dios nos está diciendo: tómala o déjala, tú tienes tu decisión. Si tú la tomas, automáticamente tu mente empieza a trabajar, o debe empezar a ser afectada por esa ley. ¿Cómo? Empiezas a cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Como dice la palabra de Dios, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué dirías tú que nos llega en forma incondicional? Podemos decir que las promesas de Dios nos las da incondicionalmente, pero tiene una condición para poderlas aceptar. Hace rato me comentabas fuera de grabación que nosotros tenemos esa elección de aceptar seguir a Dios o no aceptarlo. Eso ya es condicional, porque está en nosotros. Si Dios nos dijera, está aquí la promesa, pero tú la vas a aceptar, entonces ya ahí sería
condicionada. ¿Por qué? Porque tú tienes que aceptarla, pero tú tienes el derecho. Hasta el punto en el que tú tienes el derecho, no es condicionada. Tú la aceptas o la dejas. Si tú la aceptas, vas a hacer lo que Dios quiere, porque esa es la forma en que el Espíritu Santo trabaja. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios trabaje en ti, te hace que tú obedezcas la ley de Dios. No por obligación, sino porque es un resultado, es un fruto que te va a dar la elección que tú estás tomando. Y eso explicaría también por qué vemos el mundo como lo vemos, ¿verdad? Porque Dios no forza a nadie. O sea, la ley de Dios está en nuestros corazones, porque él dijo en Joel, ¿verdad? Que él iba a poner la ley en nuestro corazón. Todos los seres humanos sabemos que es malo matar, que es malo robar, que es malo cometer adulterio, que es malo, aunque digan que no son cristianos, comparten ese conocimiento. Pero cada uno de nosotros optamos o elegimos obedecer o no. Y ahí está la diferencia, así como tú acabas de mencionar, ¿verdad? Y entonces, viéndolo de esa manera, Sergio, ¿por qué la obediencia es una parte tan esencial de la relación del pacto? Es que la obediencia es un resultado y muchos de nosotros lo queremos ver como una parte de la ecuación. No sé si me explico. Matemáticamente siempre hay dos factores. Por ejemplo, en una suma es el factor 1 y el factor 2 que lo vas a sumar, y nosotros queremos ver la obediencia al pacto de Dios o a la ley de Dios como parte de esa suma para que se pueda completar algo, y no. La obediencia es el resultado de tener una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, automáticamente el resultado va a ser guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es las matemáticas de Dios. Alguien decía, no son como nosotros la pensamos, 1 más 1 son 2, sino las matemáticas de Dios son totalmente diferentes. En este caso, el pacto de Dios te tiene un pacto. Cuando tú aceptas ese pacto, cuando tú aceptas ese regalo, el resultado es la obediencia. Y nosotros queremos hacerlo al revés. Nosotros queremos el pacto de Dios más la obediencia igual a la salvación. Y no, es el pacto de Dios más aceptar ese regalo es nuestra obediencia a Dios. Muchas veces nosotros malinterpretamos y cambiamos el sentido de las cosas. Y en realidad es un resultado. La obediencia al pacto de Dios es un resultado de amar a Dios, de aceptar su gracia, de aceptar su salvación. Amén. Así es, pues definitivamente, ¿verdad? Cuando hablamos de la ley, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta y parece a veces un poco confuso. Así es que, pues, esperamos que estas lecciones que vamos a poder compartir con ustedes esta semana los ayuden a entrar más en materia, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la ley y a comprender un poquito más lo que Dios en realidad quería con esa ley. Porque muchos de nosotros como cristianos la hemos malinterpretado de una manera muy mala. Y me gustaría concluir con el pensamiento que está en el versículo de memoria. Yo sé que el versículo de memoria, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces no lo tomamos a pecho, pero qué bueno sería que lo hiciéramos un hecho de memorizarlos. Miren lo que dice en Deuteronomio 7:9. Conoces que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces ahí podemos ver los factores que estaba mencionando Sergio. Al principio él estaba diciendo que la importancia del nombre, o sea, el nombre de Dios vale, la palabra vale, y ahí lo está diciendo, Dios es Dios, y recalca que Dios es fiel y que guarda el pacto. Pero aparte de que su palabra vale y que Dios es fiel, él todavía dice que guarda ese pacto y lo hace válido
aún hasta 1000 generaciones. Amén. Ahí nos incluye a nosotros. ¡Qué bendición! Entonces, cuando hablamos de que Él es incondicional, yo pienso que sí es incondicional, pero del lado de Dios, porque Él ya hizo su parte. Sin embargo, del lado de nosotros es condicional, porque nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptarla. No. Así es que, como dijo Sergio, ¿verdad? Si nosotros aceptamos a Jesucristo, entonces, en agradecimiento a lo que Él ya hizo por nosotros, entonces nosotros vamos a obedecer la ley de Dios. ¡Qué bendición! Así es. Bueno, pues esa sería la conclusión mía. No sé si tú tengas alguna conclusión que quisieras dar, Sergio. Quiero simplemente recordar que Dios en su infinito amor nos ha dado, ha cumplido su pacto, y siento que da mucho más aparte de lo que él ya ha prometido. Así que nosotros, pues no nos queda más que como agradecimiento, como por amor. Si decimos que amamos a Dios, debemos guardar cada uno de sus mandamientos. No uno, no 2 o 9. Amén. Deben ser los 10 mandamientos. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, me parece excelente, Sergio. ¿Por qué no nos diriges en oración para concluir el estudio de esta mañana? Por favor. Oremos. Amante Padre, gracias, Señor, te damos por esta mañana, Señor, en la que podemos estudiar tu palabra, Señor, en la que nos podemos dar cuenta, Señor, que tú eres un Dios de pactos, un Dios que tiene palabras, Señor, con cada pacto que realiza. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos aceptar la gracia, Señor, de tu pacto, la bendición, Señor, la misericordia que tienes para cada uno de nosotros, y como resultado, Señor, que podamos obedecer tu palabra, que podamos obedecer tus mandamientos, y que podamos, Señor, servirte con humildad y con amor, Señor. Te pedimos esta mañana que nos sigas bendiciendo, que te quedes con nosotros el resto del día, que bendigas a cada uno de los hermanos que ha estado escuchando esta lección, que también en ellos, Señor, pongas tu Santo Espíritu para que nos unja, que nos ayude, Señor, a cambiar nuestros corazones, y, Señor, que siempre pongamos nuestra vista en ti. Gracias por todas tus bendiciones. Te lo pedimos y te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias, queridos hermanos. Sergio, gracias por tu aportación. Y pues te deseo que tengas un feliz sábado con tu familia el resto del día que queda. Pero antes de irnos, yo quisiera pues decirle a los hermanos que nos están viendo de que empezando el próximo sábado, tú vas a ser uno de los moderadores, vas a presentar la lección de los sábados. Así es que los hermanos se den cuenta de que ya empezando el próximo sábado, pues tú te vas a incorporar al equipo de esa manera. Y pues aquí públicamente quiero agradecerte a ti y a Dios porque ha puesto en tu corazón ser parte de este equipo, y quisiera darte oficialmente la bienvenida como uno de los miembros del equipo de Escuela Sabática para el Valle Imperial. Gracias por aceptar esa invitación y ese llamado, y pues estamos ansiosos de que tú vas a traer pues más frescura a esto, ¿verdad? Porque estamos seguros que vas a traer diferentes invitados. Así es que Dios te bendiga y pues bienvenido al grupo. Gracias, Salomón. Muchas gracias. Esperemos pues con la bendición de Dios pueda hacer un buen trabajo, que sea de mucha bendición también para los hermanos que nos escuchan. Así. Así es que les damos la bienvenida oficialmente a Sergio y confiamos que Dios va a obrar grandemente en él. Hermanos, pues muchas gracias por el tiempo que han tomado en ver esta lección que tuvimos para ustedes esta mañana. Y esto ha sido todo por hoy en las lecciones de Escuela Sabática para el Valle Imperial. Que el Señor les bendiga.